Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a desarrollar las generalidades del curso de historia. Profe, la historia es una ciencia, obviamente. ¿Por qué? Porque se aplica un método para su estudio. Profe, me dijeron que la historia es una ciencia social que estudia el pasado para comprender el presente y proyectarse al futuro. Es uno de los conceptos. También escuché que la historia se encarga de estudiar de los acontecimientos más trascendentales de la humanidad. Sí, también se acepta. Profe, también leí que la historia comienza desde la invención de la escritura. Sí, profe, total. ¿Con cuál de ellos me quedo? Hay un montón de conceptos y definiciones, pero todos esos conceptos y definiciones están englobados en estos tres aspectos: en el espacio, el tiempo y la sociedad. En la parte de abajo de nuestra diapositiva, por ejemplo, podemos observar, ¿no?, que es la historia, es la relación de espacio, tiempo y sociedad. ¿Por qué, profe? Porque ¿quién hace historia? El hombre, y el hombre forma siempre parte de una sociedad, y una sociedad vive para siempre o se desarrolla por siempre, no se desarrolla en un tiempo determinado. Por eso hablamos del tiempo, profe, y toda sociedad va a ocupar un espacio geográfico para poder ser analizado, obviamente. Por eso también hablamos del espacio. Cuando te dicen, por ejemplo, ¿no?, la historia comienza desde la invención de la escritura, obviamente es correcto. ¿Y quién inventó la escritura? Una sociedad. Una sociedad que ocupó un espacio geográfico y se desarrolló en un tiempo determinado. Y cuando me dicen, profe, que estudia los acontecimientos más trascendentes de la humanidad, esos hechos trascendentes, ¿quién los ha manifestado? Una sociedad. ¿Dónde? En un espacio geográfico. ¿Cuándo, profe? En un tiempo determinado. Entonces, cualquier concepto, definición de historia siempre está relacionado con el espacio, tiempo y sociedad. Profe, ¿sin esos tres aspectos habría historia? Obviamente que no. Si no hay humanos, no existe la sociedad, no hablaríamos de historia. Si no hay tiempo, tampoco. Si no hay espacio, también. Entonces, jóvenes, no olvidar, de ahora en adelante, ¿qué es la historia? Es la relación de espacio, tiempo y sociedad. Después, profe, pasaremos al padre de la historia. ¿Y quién es el padre de la historia? Un señor llamado Heródoto de Halicarnaso, ¿no? Griego él, fue un historiador, geógrafo griego que vivió entre los años 484 a 425 antes de Cristo. Este señor, por ejemplo, emplea por primera vez la palabra de historia. Y para ello, por ejemplo, escribió los famosos 9 libros de la historia, donde nos da a conocer las guerras médicas. Las guerras médicas, profe, claro. Y en las guerras médicas, profe, no mire que se pelearon 2 médicos, obviamente que no. Se pelearon griegos y persas. ¿Y por qué se pelearon griegos y persas? Por el dominio del mar Mediterráneo. Por ejemplo, aquí podemos observar un mapa donde se puede ver el mar Mediterráneo, ¿no? ¿Y quiénes dominaban todo eso? Profe, eso dominaban los griegos. Y al final los persas también querían dominar. Profe, y cuando se enfrentaron griegos y persas, ¿quién ganó la guerra? Los griegos. Por los griegos, por ejemplo, estaban peleando juntos, Esparta y Atenas. Entonces, las guerras médicas conocemos gracias a ¿quién? Gracias al padre de la historia. ¿Y quién es el padre de la historia? El padre de la historia, jóvenes, es Heródoto de Halicarnaso. Después podemos observar la división de la historia, ¿no? Profe, la división de la historia es en edades. Sí, es el más conocido: edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Pero hay 2 enfoques que hacen la división de la historia, ¿no? Eso que les mencioné de edades es el positivismo histórico. Profe, hay otro, sí, se llama el materialismo histórico, que, por ejemplo, en el materialismo toman en cuenta los modos de producción. Profe, ¿y cómo es eso de los modos de producción? En la siguiente diapositiva les voy a explicar. El positivismo histórico, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no?, esta teoría tiene como base los hechos políticos, planteando la división de la historia de acuerdo a los hechos históricos correctamente fechados ocurridos en Europa. Y esa división del positivismo histórico solo es válido para Europa Central, por favor. ¿Quién lo realiza? El alemán Cristóbal Keyer, ¿no? Y en el Perú también, profe, va a haber positivismo histórico, claro, lo realiza el historiador Fernando Silva Santiesteban.
Teban. Y el materialismo histórico, esta teoría tiene como base los modos de producción, planteando la división de la historia de acuerdo a las contradicciones socioeconómicas del hombre. Profe, ¿cómo es eso, contradicciones socioeconómicas? Recuerden, el hombre comienza a desarrollar, ¿qué cosa? La economía. Y cuando se desarrolla la economía, ¿qué se va a transformar? La sociedad. Entonces el hombre comenzó como cazador, recolector, pescador, después ya comienza a cultivar, criar ganado, después ya comienza, por ejemplo, a practicar el comercio, se descubren, por ejemplo, los metales, se crean las monedas. Profe, ¿hay una contradicción socioeconómica? Claro. El hombre ya comienza a explotar más la naturaleza. ¿Y quién hace la división del materialismo histórico? Está, por ejemplo, José Stalin, Carlos Marx, Federico Engel. Y en el Perú, profe, ¿quién realiza la división de la historia según el materialismo histórico? Pablo Macera. Y las edades son fáciles de recordar, ¿no? Hecho por el alemán Cristóbal Keller, está dividido en 4 edades: antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Y con qué hecho comienza la edad antigua? Con la invención de la escritura cuneiforme de Mesopotamia, la primera escritura de la humanidad. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Con la caída del Imperio Romano de Occidente termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, o también llamado la toma de Constantinopla. Profe, con la toma de Constantinopla, ¿qué pasó? Termina la Edad Media, comienza la Edad Moderna. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, que estaría terminando la Edad Moderna, dando inicio a la Edad Contemporánea. Fácil de recordar, muchachos. Y lo que no es tan conocido es la división, ¿no?, del materialismo histórico, hecho por Carlos Marx, Federico Engel y José Stalin. Profe, ahí ya no va a haber 4 etapas. ¿De cuántas etapas estamos hablando? De 5. Y tampoco no hablamos de edades, aquí se habla de sociedades, ¿no? La primera etapa, por ejemplo, es la sociedad primitiva, cuando el hombre es cazador, ¿no? También se llama el comunismo primitivo, porque no había propiedad privada. En esas épocas podías cazar el animal que encuentras, ¿no? Nadie va a decir, oye, ese es mi animal, que yo lo he criado, que esa chacra, o mejor dicho, esas plantas yo lo he cultivado. No. Como no hay propiedad privada, hablamos del comunismo primitivo. Después pasamos a la sociedad esclavista, ¿no?, donde el hombre comienza a dominar a otros hombres y los vende como objetos, cosas, los va a intercambiar, ¿no? Si tú necesitabas un esclavo y no tenías, por ejemplo, dinero, podías cambiarlo por un... Por ejemplo, puede ser un animal, un objeto, etc. Después pasamos al feudalismo, donde el poder va a estar basado en la tenencia de tierras. Los feudalistas eran más poderosos que el propio rey, por ejemplo, en las monarquías europeas, ¿no? De ahí hablamos del señor feudal, y sus trabajadores se llamaban siervos, considerado hijos del señor feudal. Y también había esclavos y obviamente los que trabajan las tierras. O sea, los siervos serían como los sirvientes, se puede decir. Y después tenemos el capitalismo, el imperialismo, ¿no?, la sociedad capitalista que actualmente estamos viviendo. Ahí surge, por ejemplo, la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Es el trabajo no remunerado, ¿no? Y para Stalin, Marx y Engel, la sociedad perfecta vendría a ser el socialismo. Por eso hablamos del materialismo histórico. Por ejemplo, también se llama materialismo dialéctico. Aquí, por ejemplo, ya no toman en cuenta los acontecimientos más trascendentales, sino el desarrollo económico y el desarrollo social de ¿qué? De la humanidad. Después pasamos, jóvenes, a las fuentes de la historia. ¿Y qué son las fuentes de la historia? ¿Cómo sabemos todo lo que pasó en la historia? Gracias a las huellas que dejó ¿quién? El hombre. En el transcurrir de desarrollo, la transformación, la evolución humana, van dejando construcciones, textilería, cerámica, costumbres y tradiciones. Todo ello se llama fuentes de la historia. Y esas fuentes nos sirven, obviamente. ¿Para qué sirve, profe? Para reconstruir la vida histórica de los pueblos, ¿no? Profe, también en el examen del altiplano tomaron sobre las fuentes de la historia. Sí, ¿qué decía? El devenir histórico de la humanidad. ¿Qué es devenir? El pasado histórico de la humanidad. Las construcciones que dejaron los hombres nos sirven ¿para qué? Para poder estudiarlos. No solo dejaron construcciones,
dejaron muchas manifestaciones culturales. Entonces, en las fuentes de la historia, por ejemplo, yo lo he clasificado en uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Hay un montón, de acuerdo a los autores, no te hagas problemas aquí. Profe, en mi libro Coquito dice que hubo 10, ya de repente otros me dirán, profe, aquí he encontrado 7, otros dirán solo hay 3, solo hay 2, ya está resumido en esta diapositiva. El devenir histórico del hombre, que es devenir el pasado histórico del hombre. Devenir es pasado. Ahí tenemos, por ejemplo, fuentes orales o tradicionales. Las fuentes orales o tradicionales fue la primera fuente de la historia. De ahí hablamos de mitos, leyendas, cuentos, fábulas, canciones. ¿Qué son mitos? Son narraciones llenos de fantasía. ¿Qué son leyendas? Las leyendas son las exageraciones de la realidad. Los cuentos, narraciones populares, ¿no? Relacionados con plantas y animales. Y las fábulas, profe, las fábulas también son narraciones populares, pero nos dejan la famosa moraleja, ¿no? La enseñanza. Después de haber leído una fábula, al final encontrarlas la moraleja, la enseñanza. Y las canciones, claro, las canciones también son fuentes orales. Las fuentes escritas o documentales, ahí tenemos, por ejemplo, los primeros textos, ¿no? Los papiros, que estaban hechos de cuero, se enrollaban esos documentos. En las primeras bibliotecas de la humanidad, ¿qué cosa encontramos? Papiros. Después aparecen los primeros textos en América. ¿Y cómo se llaman los primeros textos en América? Las crónicas. Los españoles que llegaron escribieron, por ejemplo, las leyendas, mitos que escuchaban de los incas. ¿Y cómo se llaman esos escritores? Cronistas. Esos cronistas que nos dejaron, las crónicas, que vendrían a ser los primeros textos. Después tenemos las revistas, periódicos, cartas, textos, folletos, etc. Profe, antiguamente las cartas eran importantes, demasiado importantes. Todo lo que pasó, por ejemplo, en la guerra con Chile, sabemos gracias a las cartas que enviaban los soldados, ¿no? Miguel Grau, por ejemplo, siempre enviaba cartas a su esposa contando qué había ocurrido en las batallas, cuántos heridos, si tenían provisiones, todo ello se sabe hoy en día gracias a las cartas enviadas. Hoy en día, profe, es necesario, ya no por la tecnología, ¿no? Todos utilizamos las redes sociales. Las fuentes lingüísticas, hablamos de idiomas y dialectos. Profe, ¿qué es un dialecto? No, dialecto es la variación del idioma. Por ejemplo, nosotros en el Perú, ¿qué idioma hablamos mayormente? El castellano. En México también hablan el castellano. Pero algunas palabras del castellano en México significan otra cosa de lo que significan en el Perú, ¿no? Profe, un ejemplo, es común, por ejemplo, en México escuchar pendejo, ¿no? Profe, siempre he escuchado pendejo. En México eso quiere decir que es tonto. En cambio en el Perú es todo lo contrario. Este es un pendejo, es vivo, criollo, el que vacila a los demás. Entonces, esa variación, jóvenes, del idioma castellano se llama dialecto. Y todos los idiomas son fuentes de la historia, obviamente, de acuerdo a los pueblos. A nosotros nos interesa aquí el altiplano, ¿no? Y en el altiplano, ¿cuál es el idioma que se hablaba en un principio? El uru y el puquina, ¿no? El idioma de los tiahuanaco. Después fueron invadidos por los aymaras, y los aymaras fueron invadidos por los quechuas. ¿Y quiénes son los quechuas? Los incas. Y a los incas, ¿quiénes los sometieron? Los castellanos. ¿Quiénes son los castellanos? Los españoles, ¿no? No todos los españoles, el reino de Castilla. De ahí proviene el idioma castellano. Después tenemos las fuentes etnológicas, donde nos hablan de costumbres y tradiciones. Las costumbres y tradiciones es una fuente de la historia, obviamente. Ahí tenemos, por ejemplo, la escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ogio, que se realiza cada 5 de noviembre en la ciudad de Puno, recordando qué cosa, un aniversario más de nuestra ciudad. Todos los años, 5 de noviembre, se escenifica la salida de Manco Cápac y Mama Ogio. Solo eso, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, la festividad del Inti Raymi, en la ciudad de Lima, en el mes de octubre, la procesión del Señor de los Milagros. Son fuentes etnológicas relacionadas a costumbres y tradiciones de los pueblos. Fuentes materiales, ahí tenemos dos tipos, ¿no? Arqueológicas y vestigios. Las arqueológicas relacionadas con las construcciones. Por ejemplo, ahí están las fortalezas, templos, palacios, puentes, tumbas, caminos, tambos. Profe, ¿qué son tambos? Son lugares de descanso. Tumbas, por ejemplo, las chulpas de Sillus Tani son fuentes materiales. Y los vestigios, las herramientas, armas, textilería, cerámica, escultura, utensilio, etc. Profe, yo me encontré, por ejemplo,
Un batán. Profe, ¿qué es un batán? Servía para moler con el mortero, estaba hecho de piedra. Son fuentes materiales. Profe, yo encontré la vara de Mancocaba, por ejemplo. Fue vestigios materiales. En mi tierra hay chulpas, fuentes arqueológicas. Y en la modernidad, ¿qué tipo de fuentes utilizamos mayormente? Audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, como les estoy explicando el tema, a través de esa fuente audiovisual, imágenes y o sonidos. Por ejemplo, teníamos los famosos tocadiscos antiguamente. Me imagino que varios profesores, varios colegas todavía tienen eso. Después de los tocadiscos estaban los cassettes, ¿no? Querías repetir una canción con un lapicero, tenías que retroceder o adelantar. Era un poco dificultoso. Después fueron reemplazados por los CD. Para ver películas estaban los DVD. Antes de los DVD, por ejemplo, estaba el VHS, ¿no? Después tenemos los MP3 y lo más utilizado, la página web o los celulares también, los USB, etcétera. Son fuentes audiovisuales. ¿Qué más, profe? La historia siempre necesita de otras ciencias para su mejor estudio y conocimiento. Y, profe, ¿cuáles son esas fuentes o ciencias auxiliares? En estos momentos lo vamos a detallar. Lo más importante, la geografía. Profe, ¿y si no estaría la geografía, no sería factible estudiar la historia, analizar la historia? ¿Por qué? Porque delimita la zona geográfica que ha abarcado una sociedad, ¿no?, para su desarrollo. ¿Qué más, profe? Es la ciencia que se encarga de otorgarle un marco espacial a los acontecimientos. Por ejemplo, hablamos de la batalla de Ayacucho. ¿Y por qué se llama la batalla de Ayacucho? Porque se produjo en la región de Ayacucho, en las pampas de la Quinoa, en el Cerro Cóndor, Cunca. Gracias a que sabemos eso, a la geografía. ¿Y cuándo pasó eso de la batalla de Ayacucho, por ejemplo? El 9 de diciembre de 1824. ¿De qué estamos hablando? De la cronología. O sea, es decir, nos otorga el marco temporal a los acontecimientos, ¿no? También podemos hablar de la creación del Tahuantinsuyo. Profe, la creación del Tahuantinsuyo, sí, ¿cuándo ocurrió eso? En 1438. Estamos hablando del tiempo. Después tenemos la paleontología. ¿De qué se encarga la paleontología? Es la ciencia que interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de fósiles, ¿no? De restos fósiles, no solamente humanos, puede ser animales y plantas. ¿Qué más, profe? Después tenemos la antropología. ¿De qué se encarga la antropología? La antropología, jóvenes, se encarga del estudio holístico del hombre. ¿Cómo es eso del estudio holístico del hombre? Al hombre lo estudia en todos sus aspectos, psicológico, intelectual y físico. ¿Qué más? Después tenemos, por ejemplo, la arqueología, ¿no? ¿De qué se encarga la arqueología? De las construcciones, ¿no? ¿Por qué viajamos siempre a Cusco? Por sus restos arqueológicos. ¿Y por qué vienen a Puno, por ejemplo, los turistas? ¿Por los restos arqueológicos? No tanto, sino por nuestras costumbres y tradiciones. Después tenemos la etnología. ¿De qué se encarga la etnología? Ciencia que estudia las causas y razones de las costumbres y tradiciones de los pueblos, ¿no? Cada pueblo, cada comunidad, cada sociedad tiene sus propias costumbres y tradiciones. Y en la antigüedad también fue así, obviamente. ¿Y quién se encarga de dar a conocer todo ello? La etnología. Después tenemos la epigrafía. Se encarga de estudiar las inscripciones antiguas, pero en monumentos, no en papel. Puede ser madera, barro cocido, arcilla, piedra. Si hay inscripciones antiguas que no están en papel, se encarga de estudiar la epigrafía. Después tenemos la paleografía. Profe, ¿y qué es la paleografía? La paleografía, jóvenes, es la ciencia auxiliar que se encarga de estudiar escrituras antiguas, pero en documentos. ¿Qué son documentos? Donde hay papel. Por ejemplo, las crónicas. ¿Quién se encargará de estudiar las crónicas? La paleografía, porque hay papel. Y la escritura cuneiforme de Mesopotamia o la escritura jeroglífica de Egipto, la epigrafía. Después tenemos la numismática. ¿De qué se encarga la numismática? La numismática, jóvenes, se encarga del estudio de las monedas y medallas antiguas. Profe, ¿y cuál es la primera moneda que inventó el hombre? Se llamaba León del Rey. ¿Y cuándo pasó eso? En la prehistoria. En la época de bronce se inventa por primera vez la moneda. ¿Y la moneda qué facilita? El comercio. Porque antes de la moneda todo era a través del trueque, ¿no? Intercambio directo. Yo te doy, tú me das. Si yo te doy, te devolveré, tendría que darte otro producto. ¿Qué pasa si no quiero lo que me ofreces?
Entonces habrá que buscar otro. En cambio con la moneda no pasa eso, ¿no? Facilita el desarrollo del comercio. ¿Qué más, profe? La heráldica. La heráldica, jóvenes, se encarga de estudiar las insignias, emblemas, ¿de qué? En los blasones, en las armas. ¿Cuándo ocurrió todo eso, profe? En las cruzadas, ¿no? Cuando se produjo la guerra de las cruzadas, ahí había necesidad de qué? De marcar las armas. ¿Con qué? Con un emblema, con una insignia. ¿Y quién se encarga de estudiar todo ello? La heráldica. Jóvenes, eso sería todo con respecto al primer tema. En un siguiente video estaré explicando el segundo tema. Saludos para todos y a estudiar, por favor.